tenemos que pasar a la siguiente conferencia, por favor. Sociedad Peruana de Oftalmología por la invitación al curso internacional de verano y también agradecer a mis coautores por haber logrado imágenes tan interesantes, tan bonitas en este tema tan apasionante que es ahora de lesiones periféricas de retina guiadas por la retinografía de campo ultra amplio y el OCT. Sabemos que la tecnología hoy en día podemos llegar hasta la periferia haciendo uso de estos equipos y eventualmente esto ya es cosa del pasado porque con estos equipos podemos llegar a poder explicar a nuestros pacientes y salir de nuestra zona de confort que teníamos con el OCT del polo posterior afuera de las arcadas, como en este caso donde podemos mostrarle la presencia de drusas que no están visibles efectivamente para cuando estamos haciendo un fondo de ojo por tal vez la reacción del paciente y cuando hacemos por ejemplo en este caso un estudio de la periferia podemos ver una retinosquisis aparte de las drusas y en un caso que se llama copos de nieve, que antes era muy difícil inclusive poderlo diagnosticar o poderlo evaluar. Ahora podemos también mostrar al paciente las relaciones vitreoretinales que tienen en relación a enfermedades postuveíticas o inflamatorias que están haciendo tracción sobre su retina y podemos mostrarles todas las características de estas enfermedades saliendo de nuestra zona de confort. En este caso estamos viendo ya formación de pseudoquistes con tracción vitreoretinal en esta área y podemos darle seguimiento a estos pacientes y poder evaluar antes de que se formen desgarros que no queremos que lo hagan para poder evitar las cirugías, como en este caso, donde podemos llegar a áreas que antes no llegábamos y es solamente practicar la relación vitreoretinal en la periferia. Ahora podemos mostrarle al paciente inclusive cómo y por qué se formó esa adherencia, ese desgarro por la adherencia vitreoretinal, en qué lugar su retina está colada. Podemos mostrarle las dispersiones de epitelio pigmentario y hablarles que eso le puede ser un factor de riesgo para formación de PBR. Entonces, estas imágenes que ya nos mostraba el doctor Nathan Clowdry en el 2016 podemos eventualmente sacar a flote. Ahora, cuando el 2016 el PPP del Comité de la Academia Americana nos muestra en sus estudios que desgarros en herraduras asintomáticos sin desprendimiento de retina subclínico a menudo se pueden seguir sin tratamiento, nos dejaba inseguros en nuestros protocolos, pero sacamos a flote de que estas lesiones periféricas o las lesiones que aumentan de tamaño y muestran signos de progresión sí deben causarnos la atención. Entonces, la retina periférica para nosotros ahora la clasificamos basadas en el OCT y en la profundidad de los cambios retinianos que nos han mostrado ser más útiles y más precisos. Cuando vamos a irnos a retina periférica, tenemos que saber que la retina periférica en un ojo hemétrope es 2.7 veces más delgada y eso es lo que se está mostrando en estos slides en comparación a ojos normales, hipermétropes o miopes. La nueva clasificación hecha por Chaitnova y publicada en el 2017 comprende 9 tipos y los dos únicos tipos que nos dejan tranquilos en lesiones periféricas son aquellos cuando tenemos un vitrio transparente sin tracciones o cuando el vitrio ha sido desprendido totalmente. En cambio, el tipo 2, cuando el vitrio todavía está parcialmente desprendido, puede traccionar y causar lesiones. Podemos ver lesiones del tipo 4 como la latis, que nos muestra la liquefacción central y las adherencias en qué proporción están siendo y si están traccionando estas lesiones o si tenemos ya pliegues fibróticos o pseudoquistes y también si estos pseudoquistes van aumentando y si la tracción va aumentando y lo que queremos evitar es que estos agujeros atróficos por tracción vitreoretinal se hagan desgarros o se hagan opérculos y que después estos desgarros nos lleven a desprendimiento de retina. Es decir, tenemos que ver la parte periférica de la retina como un todo y eso nos da la orientación, el campo ultra amplio para que nuestro examinador del OCT lo haga. Y qué mejor que le puedan explicar cómo se hace el OCT en la retina periférica, los que sí lo hacen, como es el doctor Gesiel Gómez y la doctora Carla Lorena, que hablarán a continuación. Conmigo, un saludo muy atento. OCT en retina periférica. Para realizar el OCT en retina periférica utilizamos dos módulos, el HD21 Line que nos permite realizar 21 cortes para una mejor visualización y documentación de la lesión y el HD5 Line, el cual nos realiza 5 cortes y nos permite realizar más movimientos en la imagen en fase para llegar a una lesión más periférica.
Es esencial explicar el procedimiento al paciente antes de la exploración en el OCT para que el paciente comprenda y cumpla con los requisitos para realizar esta prueba. La pupila del ojo debe estar dilatada preferentemente antes del procedimiento y dependiendo de la ubicación de la lesión, pediremos a nuestro paciente dirigir la mirada en dirección a la lesión. La lesión en la retina nasal, pediremos al paciente mirar en esa dirección. Otra técnica que podemos utilizar para llegar a una lesión más periférica consiste en rotar levemente la cabeza del paciente apoyando el mentón y frente y en dirección a la lesión. Una lesión en la retina temporal también podemos aplicar las dos técnicas anteriores, pedir al paciente mirar en dirección a la lesión y también rotar la cabeza levemente en el sentido de la lesión y de esta manera obtener las imágenes muy periféricas. Para realizar una toma de OCT en la retina superior, indicamos al paciente mirar lo más arriba posible. Y si necesitamos llegar aún más a la periferia, pediremos al paciente apoyar únicamente el mentón y llevar la frente levemente hacia atrás con la mirada hacia arriba para poder obtener las tomas. Cuando la lesión se ubica en la retina inferior, pedimos al paciente dirigir la mirada hacia abajo y nos ayudamos levantando el párpado del paciente para realizar las tomas. Otra técnica que podemos utilizar es llevar el mentón del paciente levemente hacia atrás y hacia abajo, apoyando aún la frente, pero no el mentón, para obtener imágenes de la retina inferior. Muchas gracias. Clasificación de degeneraciones retinianas periféricas. Las podemos clasificar según el riesgo que tienen de producir desprendimiento de retina en lesiones no predisponentes y lesiones predisponentes. También las podemos clasificar según la profundidad de los cambios retinianos que tienen en degeneraciones intrarretinianas y vitrioretinianas, además de las degeneraciones cororetinianas. De estas, las primeras dos son las que tienen mayor predisposición a ser lesiones malignas o que produzcan desprendimiento de retina posterior. La clasificación que vamos a usar en este caso va a ser la que va a ser de predisponente o no de desprendimiento de retina. Las degeneraciones que no predisponen al desprendimiento de retina. Tenemos la degeneración periférica cistoidea, que va a tratar de cavidades microquísticas que se van a ubicar en la hora serrata. Este tipo de cavidades vistas en el OCT periférico van a poder observar como espacios hiporreflectantes intrarretinianos con áreas de epitelio pigmentario denso y son áreas que no requieren tratamiento, son benignas porque no hay tracción vitrioretiniana evidente. La degeneración en copos de nieve son puntos blanco-amarillentos en la periferia que pueden ser aisladas o asociadas a otro tipo de lesión. Normalmente son benignas, a no ser que se asocien a lesiones predisponentes como ser la lesión en baba de caracol o la retinosquisis. Este tipo de lesiones vistas en OCT periférico se van a observar como puntos hiperreflectivos intrarretinianos que causan una sombra hiporreflectiva posterior. Además, no hay signos de tracción vitrioretiniana. La degeneración en perla es una variante de la degeneración cistoidea y vamos a poder observar un quiste de mayor tamaño con un espacio hiporreflectivo interior y con una área o cápsula hiperreflectante que va a producir una sombra hiporreflectiva posterior. Además, cuando observemos el OCT de periferia, vamos a observar discreta adherencia vitrioretiniana alrededor de la lesión. La degeneración pigmentaria oral es una banda hiperpigmentada que se extiende junto a la hora serrata. Si es que este tipo de banda deja de ser una pigmentación más oscura y torna entre tonos marrones y blancos, se denomina una pigmentación tipo sal y pimienta. Ambas son lesiones principalmente seniles, son lesiones benignas. La degeneración en panal de abeja es una lesión con una red trabecular perivascular que principalmente se halla en la periferia, pero puede avanzar hacia media periferia. También el tratamiento láser en este tipo no está indicado. Cuando hacemos un OCT sobre este tipo de lesión, vamos a poder ver áreas con depósitos intrarretinianos hiperreflectivos y áreas de epitelio pigmentario denso intercalados.
no se observan signos de tracción vitreoretiniana. Las drusas periféricas de retina son lesiones pálidas, agrupadas o dispersas, dependiendo cómo se encuentren ubicadas, que presentan un borde pigmentado. Normalmente son bien circunscritas y, como podemos ver también en un OCT de polo posterior, en la periferia van a tener la misma característica, con un epitelio pigmentario denso, con contenido hiperreflectante, y en algunos casos hay destrucción de la capa elipsoide perilesional o una sombra hiporreflectiva posterior. La degeneración Paving-Stone o pavimentosa lo vamos a poder observar como cambios atróficos en las capas externas de retina, donde se ven placas redondeadas blanco-amarillentas con tabiques hiperpigmentados. Estas placas pueden en el transcurso del tiempo progresar y unirse entre sí. Cuando hacemos una valoración por OCT periférico, vamos a ver las áreas de atrofia de epitelio pigmentario hiperreflectivo con una sombra hiperreflectiva posterior. Además, podemos observar la retina perilesional adelgazada o atrófica. Los quistes de pared plana, como su nombre menciona, pueden ser como burbujas, son quistes que se encuentran principalmente en la hora serrata. La erosión retiniana es muy raro de poder observar, es una retina adelgazada bien circunscrita y normalmente los vasos retinianos transcurren sobre ella sin tener ningún tipo de alteración. El oscuro sin presión es una lesión bastante característica, fácil de identificar, donde vamos a ver un cambio brusco en la pigmentación de la retina, principalmente periférica, pero puede llegar hasta las arcadas vasculares. Este tipo de lesiones se describió inicialmente como que se observaba en pacientes de piel oscura, principalmente, luego con anemia de células falciformes. Además, no se mostró ni cambios en la progresión ni en el seguimiento. Este tipo de lesiones, al hacer un OCT periférico, vamos a observar que hay un cambio principalmente de la capa elipsoide. Es un cambio en la hiperreflectividad, donde la retina normal presenta una zona elipsoide hiperreflectiva y cambia a una zona elipsoide hiporreflectiva en el área de oscuro sin presión. Los autores coinciden muchos en que este tipo de cambio no solo depende de la zona elipsoide, sino también en la reflectividad que va a provenir de la membrana limitante interna. La hipertrofia congénita de epitelio pigmentario es un área de hiperplasia de epitelio pigmentario denso, bien circunscrita en la periferia. Cuando una variante de esta es la lesión en huellas de oso, donde aparte de tener las áreas de epitelio pigmentario denso, vamos a tener áreas de destrucción de capa de fotorreceptores, lo que va a demarcar mucho más las áreas de hipertrofia focal. Entre las lesiones a marcar tenemos como un gran exponente la lesión emparizada o la TIS. Este tipo de degeneración es un adelgazamiento retiniano con una adherencia vitreoretiniana perilesional, además de una pérdida de la capa neurosensorial de la retina. Está presente en el 8% de la población y es bilateral hasta en un 45% de los casos. Puede ser típica y atípica dependiendo de dónde se encuentre. La atípica es de distribución perivascular mayormente. Esta degeneración presenta cambios en el vitrio. El vitrio se adhiere fuertemente a los bordes de la lesión, dejando un vitrio liquificado anterior a la lesión. El tratamiento, en el caso de requerirlo, es con panfotocoagulación láser, y donde se tiene que circunscribir muy bien con los spots toda la lesión a tratar. Cuando observamos la lesión empalizada en el OCT, en el caso de este caso, vamos a ver un OCT con desgarros retinianos, donde se va a poder observar las áreas que están entre los desgarros, que son áreas adelgazadas o consolidadas de retina. Además, vamos a poder observar en las áreas recién desgarradas espacios hiporreflectivos o quísticos. Además, otros autores mencionan que tratan cualquier tipo de degeneración empalizada, otros que tratan cuando ya hay desprendimiento de retina en el ojo contralateral, y también otras apreciaciones dicen que tienen que presentar sintomatología, solo tratan cuando hay desgarros, si hay desprendimiento de retina en el ojo contralateral y si hay antecedentes familiares de desprendimiento de retina. La degeneración en baba de caracol es una lesión blanco-amarillenta de manera ovalada, alargada, que se asemeja al rastro baboso que deja un caracol al caminar. Tiene una prevalencia del 10%, de los cuales el 40% son míopes.
Cuando la observamos en OCT periférico, vamos a poder observar en este caso un desgarro retiniano con un agujero atrófico de la retina y marcada adherencia del vitrio sobre la superficie de la lesión. El blanco sin presión. Son áreas blanquecinas o grisáceas que se van a evidenciar en la periferia de la retina sin necesidad de indentación. Estas áreas, al contrario de lo que es el oscuro sin presión, la retina presenta una capa elipsoide con hiperreflectividad normal que aumenta bruscamente en el área del blanco sin presión. Este tipo de lesión puede asociarse a una mayor adherencia del vitrio en esa área. Es por eso que puede ser una lesión predisponente a tener agujeros y posteriormente un desprendimiento de retina. La retinosquisis es una división o desdoblamiento de la retina neurosensorial en dos capas, una capa vítrea interna y una capa coroidea externa, ambas separadas por un espacio hiporreflectante bien marcado, que se van a poder observar fácilmente en el OCT periférico. El TUF o banda fibrótica es un área con bastante adherencia vitreoretiniana que va a mostrar hiperreflectividad interna y disminución del epitelio pigmentario en los bordes de la lesión. Y en el caso de requerir un tratamiento tenemos que hacerlo con un spot de 200 micras, una potencia inicial de 200 megawatts y de preferencia hacer 3 hileras de láser circunscribiendo completo. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Azarbe. Realmente impresionantes las imágenes. Vemos que con un poco de ingenio se pueden conseguir cosas maravillosas. Quisiera pasarle el micro al doctor Villalobos. Él es muy entusiasta en este tipo de cosas en investigación, así que por favor quisiera su opinión. Gracias, doctor Luglio. De verdad que esta presentación lo saca a uno realmente de su zona de confort. Ver esas imágenes de periferia es como abrir literalmente un libro nuevo, porque la gama de patología que hay en la retina periférica es mucho más variada. Realmente reconocer el mérito del doctor Azarbe por lograr estas imágenes. Las imágenes realmente, créanme, es muy difícil lograr imágenes con la tecnología convencional de OCT como él ha mostrado con sus ayudantes. Es muy difícil conseguir cortes en donde se pueda visualizar la retina por la gran curvatura del polo posterior. Estamos muchas veces limitados en la dirección del barrido. Si nosotros tenemos un corte muy periférico, vamos a tener un eje en el cual la retina va a estar muy curva y no vamos a poder visualizar en ambos ejes. Solamente vamos a tener la opción de hacer el corte, digamos, en dirección vertical hacia el lado nasal y temporal y el corte horizontal en superior e inferior, más no los cortes perpendiculares. Eso por limitaciones de la tecnología actual, pero que aún así ha mostrado el doctor Azarbe que es posible, ¿no? Recalcar también que la anatomía de la retina periférica es muy diferente a la que nosotros habitualmente conocemos y la que nos ha enseñado de nuevo a tener fresca el OCT. La aparición del OCT definitivamente hizo que esas capas de la retina que aprendíamos en la residencia sean realmente de utilidad clínica. Sin embargo, esa estructura lamelar que nosotros ya conocemos con confianza es muy diferente en la periferia, y recalcar que la capa de células ganglionares prácticamente desaparece y la prominencia de la capa nuclear externa es muy importante. Eso hace que la retina periférica sea menos reflectiva que la retina central, ¿no? A nivel macular. Entonces, nuestra percepción de la retina, nuestra idea de la retina normal no aplica para la retina periférica. Es una retina diferente, que tiene otras capas, tiene otra reflectividad y, por supuesto, otra patología. Quisiera destacar un punto importante aquí también,
es que, como han visto en la gran mayoría de patología en la periferia, lo importante es la tracción vítrea, que finalmente va a producir los desgarros y va a llevar al riesgo de un desprendimiento. Entonces, ¿cuál sería aquí mi punto a rescatar? En la retina central nosotros podemos ver el desprendimiento de vitrio y muchas veces, si es que hacemos un barrido de 6 milímetros de diámetro y encontramos el vitrio totalmente separado, coincidimos muchos en decir, bueno, desprendimiento de vitrio posterior completo, y ahí termina el diagnóstico. El doctor Azarbe nos está demostrando claramente que la herramienta de OCT puede utilizarse mucho mejor que eso. Cuando vean un vitrio con una reflectividad levemente alterada, vean ustedes una reflectividad mayor de la interfase o del vitrio mismo, del cuerpo vitrio, síganlo, hagan que el paciente mueva el ojo, utilicen una fijación externa, no la del equipo, sino una fijación externa con una linterna o simplemente una persona que les ayude a guiarlo y sigan el vitrio. Y estoy seguro que van a encontrar el punto de adhesión fuera de la mácula probablemente y van a poder adelantarse en el diagnóstico, que es la clave en todo esto, adelantar el diagnóstico de lesiones prematuras, lesiones más precoces. Otra cosa que quiero destacar, y si pudiéramos compartir la pantalla un momento, es la medición del ángulo. Esto es algo muy importante que tenemos que considerar. El campo ultra amplio que se considera actualmente se considera a partir del centro del globo ocular. Esto vale a partir de hace unos pocos años y como ven ustedes en este ejemplo, ahí estamos mostrando un barrido de 200 grados. Esto es cierto siempre y cuando midamos desde el centro del globo. Usualmente lo que nosotros hacíamos era medir para todas las imágenes que se formaban por fuera del ojo con una lupa, era desde el centro pupilar. Entonces, esta misma imagen, si la consideramos desde el centro pupilar, corresponde a una imagen de 100 grados. Entonces, de ahí el salto enorme que hemos visto últimamente en la magnitud de los campos. No es que hayamos incrementado en la misma proporción, sino que hemos cambiado el punto de referencia desde el cual se mide el ángulo. ¿Okay? Esto es algo que debemos tener claro porque no está aún estandarizado, pero la tendencia es a utilizar el centro del globo ocular para definir cuántos grados de visualización tenemos. Finalmente, me gustaría destacar que para el futuro, en la evaluación de la retina periférica con OCT va a tener una enorme mejora, puesto que la ventana de análisis con la que contamos, que es la que limita el barrido, va a pasar de tener entre 2 a 3 milímetros a más de 6 milímetros dentro de poco con los cambios de los tipos de fuente de luz que se están utilizando. Otro cambio importante es que esta fuente va a convertirse en completamente invisible por la mayor longitud de onda, y esto nos va a permitir ver también mejor por detrás del epitelio pigmentario. Y la utilización cada vez mayor de sistemas de barrido mixtos, reflectivos y refractivos. ¿Esto qué quiere decir? Los equipos que dan una imagen panorámica muy buena son los que usan principios reflectivos. No utilizan la refracción óptica de lentes, como una lente de 20. Una lente de 20 dioptrías utiliza un principio refractivo exclusivamente, porque la luz se refracta en la lente. En cambio, estos equipos de campo ultra amplio utilizan espejos, y estos espejos tienen un principio reflectivo, y esto tiene una enorme ventaja, puesto que proyectan el punto de referencia dentro del ojo. Esto poco a poco va a ir volviéndose el estándar nuevo, y realmente vamos a conseguir unas imágenes increíbles, y va a tener que aumentar nuestro conocimiento en la periferia también en OCT. Muchas gracias, Alejandro. Tus aportes bastante buenos. Sin embargo, ahora yo quisiera darle un par de minutos al doctor Mario de la Torre. Él usa otra tecnología para ver la periferia y la retina, así que quisiera escuchar sus opiniones. No, yo también uso el OCT y uso el mismo OCT que usa Carlos Arzabe. Y yo lo felicito.
porque toda la ciencia que nos ha dado Alejandro y toda la explicación que es el futuro o que es el presente que viene, Carlos lo ha utilizado con la tecnología actual. Y Carlos ha hecho una cosa maravillosa. Ha hecho de lo simple y ha aprovechado cada cosa de lo simple, innovando, viéndolo inteligentemente y utilizando las cosas actuales con su grupo de trabajo, el cual conozco muy bien, pues estuvieron acá con nosotros interactuando con el equipo. Él ha sacado el jugo a lo que tiene y eso es increíble. ¿Qué hizo? Ha sacado el scan más rápido que tiene la máquina, es el 5 líneas HD, ¿ya? Y lo ha sacado en el tamaño más grande que tiene, que puede ir de 3, 6 y 9, y lo ha utilizado en periferia, haciendo que el paciente mueva la cabeza. Entonces, todo aquello que nos dice Alejandro con bastante ciencia y nos dice que son las proyecciones que se van a hacer en periferia, él lo está utilizando en el equipo más rápido. Entonces, los equipos tienden a hacer escanes más rápidos, escanes con mayor resolución. Él está utilizando la tecnología actual y la está sacando el máximo provecho. Y llega a la periferia utilizando movimientos de cabeza, haciendo que la técnica le levante o la doctora le levante el párpado, que mueva todo, y nos da imágenes que no se nos ocurrió hacerlas nosotros. ¿Por qué? Él vio la parte innovadora. Yo lo felicito a él y a su grupo de trabajo. Segundo, nos habla muy bien de la interfase vitro-retinal, que como bien dice Alejandro, es lo más importante en la periferia. Entonces, yo le estaba pasando por el chat justo cuando veía oye, ¿y qué tal? Y eso es una cosa que con Alejandro siempre discutimos porque estamos casi en la sintonía. Él tiene muchísimo conocimiento de esto. ¿Qué tal si esto lo integras y lo pones en un armar imagen, armar un mosaico? A las casas comerciales a veces no les interesa hacer esas cosas porque les cuesta mucha plata, pero a los investigadores natos como Alejandro, como Carlos, sí hacer de este tipo de conocimientos, se podría hacer un mosaico con esto e ir adelantando con la tecnología actual, hacer un mosaico de la periferia con los focos que se tienen. Y bien hecho, bien dicho, la retina periférica es diferente a la del centro, tiene otras estructuras que no se ven. Entonces, mis felicitaciones a Carlos y a todo su equipo por mostrarlo que lo simple es lo perfecto. Muchas gracias, Mario.